Sí, todavía duermo. Me estoy muriendo. Ahora los médicos opinaban, o mejor dicho, deseaban que el señor Valdemar no fuera sometido a otras molestias en el presente estado de aparente tranquilidad hasta que llegara el momento de su muerte, que creían que llegaría en pocos minutos. Sin embargo, decidí hablarle una vez más y simplemente repetir la anterior pregunta. Mientras hablaba, se produjo un notable cambio en la apariencia del hipnotizado. Los ojos se abrieron lentamente, aunque las pupilas habían girado hacia arriba. La piel adquirió un tono cadavérico, más parecido al papel que al pergamino, y los círculos éxticos, que hasta ese momento se destacaban claramente en el centro de cada mejilla, se apagaron bruscamente. Uso esta expresión porque la rapidez de su desaparición trajo a mi mente la imagen de una vela que se apaga al soplarla. Al mismo tiempo, el lado superior se replegó, dejando al descubierto los dientes, que antes habían estado totalmente ocultos, mientras que la mandíbula inferior caía en un temblor que todos oímos, dejando la boca completamente abierta y mostrando una lengua hinchada y ennegrecida. Supongo que todos los presentes estábamos acostumbrados a los horrores del lecho de muerte, pero la apariencia del señor Valdemar en ese momento era tan horrible que todos nos alejamos de la cama. Creo que he llegado a ese punto del relato en el que el escucha sentirá una absoluta incredulidad. Sin embargo, es mi deber continuarlo. Ya no había el menor signo de vitalidad en el señor Valdemar. Seguros de que estaba muerto, decidimos dejarlo a cargo de los enfermeros. De repente, observamos un fuerte movimiento vibratorio de su lengua que duró cerca de 1 minuto. Al finalizar, surgió de las mandíbulas inmóviles una voz que sería absurdo de mi parte escribir, aunque en realidad hay 2 o 3 epítetos que podrían aplicarse en esta parte. Podría decir, por ejemplo, que el sonido era áspero, quebrado y hueco, pero en total fealdad es indescriptible, ya que nunca percibió el oído humano algo semejante. No obstante, hubo un par de detalles en ese momento que consideré, y aún considero, podría ser característico de ese sonido y dar alguna idea a su carácter sobrenatural. En primer lugar, la voz parecía llegar a nuestros oídos, por lo menos al mío, desde una gran distancia y desde una profunda caverna dentro de la tierra. En segundo lugar, me dio la misma sensación, me temo, en realidad, que no podré explicarme, que se siente al tocar la materia gelatinosa o viscosa. He hablado tanto de un sonido como de una voz. Quiero decir, el sonido era silábeo, perfecto y maravillosamente nítido. El señor Valdemar habló, obviamente, en respuesta a la pregunta que le había formulado unos minutos antes. Le había preguntado cómo se recordará si aún dormía. Entonces respondió: Sí, no. He estado durmiendo y ahora estoy muerto. Ninguno de los presentes pudo negar o reprimir el inexplicable, terrible error que estas palabras, así pronunciadas, tenían que producir. El señor Teodoro se desvaneció. Los enfermeros salieron inmediatamente de la habitación y no pudimos hacerlos entrar. No intentaré explicarles mis impresiones al escucha. Durante casi 1 hora nos dedicamos en silencio, sin pronunciar palabra, a reanimar al señor Teodoro. Cuando volvió en sí, volvimos a estudiar al señor Valdemar. Permanecía en todos los aspectos tal y como lo escribí la última vez, a excepción de que el espejo ya no reflejaba la evidencia de la respiración. Intentamos provocar que sangrara por el brazo, pero no lo logramos. También debió decir que este brazo ya no obedecía a mi voluntad. Intenté en vano hacer que siguiera el movimiento de mi mano. En realidad, la única indicación real de la influencia hipnótica podía hallarse en el movimiento vibratorio de su lengua, cada vez que le dirigía una pregunta al señor Valdemar. Parecía estar haciendo un esfuerzo por responder, pero ya no tenía la voluntad suficiente. Parecía totalmente insensible a las preguntas que le formulara cualquier otra persona que no fuera yo, aunque intenté que todos los presentes establecieran una relación hipnótica con él. Creo que he resaltado todo lo necesario para describir el estado del paciente en ese momento. Buscamos otros enfermeros y a las 10 me fui con los 2 doctores y el señor Teodoro. Por la tarde, volvimos todos a ver al paciente. Su estado permanecía exactamente igual. Ahora discutimos si sería apropiado o posible despertarle, pero no dudamos que no lograríamos nada con ello. En ese momento, era evidente que la muerte, o lo que habitualmente llamamos muerte, había sido frenada por el proceso hipnótico. Parecía obvio para todos que si despertábamos al señor Valdemar, solo lograríamos su inmediato, o por lo menos su rápido fallecimiento.
Desde ese momento hasta el fin de la semana pasada, un periodo de casi 7 meses, continuamos visitando diariamente al señor Valdemar, acompañado por médicos y otros amigos. Durante todo este tiempo, el paciente permaneció exactamente igual al estado que he descrito. El viernes pasado decidimos hacer el experimento de despertarle o intentar despertarle, y tal vez sea desafortunadamente el resultado de este último experimento el que dio origen a tanta discusión en círculos privados y una opinión pública que no puede dejar de considerarse injustificada. Para reanimar al señor Valdemar del trance hipnótico, utilicé los movimientos habituales. Durante un momento no lo logré. El primer indicio de reanimación lo proporcionó el deceso parcial del iris. Como dato notable, observamos que el deceso de la pupila fue acompañado de un abundante flujo de licor amarillento que salía por debajo de los párpados y que desprendía un olor penetrante y fétido. Me sugirieron que debería intentar influir sobre el brazo del paciente como antes. Lo intenté, pero no lo conseguí. El doctor Philip expresó su deseo de que hiciera una pregunta al paciente. Lo hizo con las siguientes palabras. Señor Valdemar, ¿podría usted explicarnos qué siente o qué desea en este momento? Hubo una inmediata reaparición de los círculos écticos sobre sus mejillas. La lengua tembló, o mejor dicho, giró violentamente dentro de su boca, aunque las mandíbulas y los labios permanecían tan rígidos como antes. Y, finalmente, se oyó nuevamente lo que describí antes. Por amor de Dios, pronto, hágame dormir o despiérteme. Pronto, le digo que he muerto. Perdí por completo la serenidad y por un momento no supe qué hacer. Primero, intenté calmar otra vez al paciente, pero al fracasar por toda la suspensión de su voluntad, cambié de proceder y luché con todas mis fuerzas para despertar al paciente. En este intento pensé que podría lograrlo, o por lo menos imaginé que mi éxito sería completo, y estoy seguro de que todos los presentes estaban preparados para ver despertar al paciente. Sin embargo, nadie podría estar preparado para presenciar lo que ocurrió, mientras ejecutaba rápidamente mis pases hipnóticos, al tiempo que los gritos de ¡muerto! ¡muerto! explotaban de la lengua, y no desde los labios del paciente. Violentamente, en el lapso de 1 minuto o menos, todo su cuerpo se encogió, se deshizo, se corrompió entre mis manos. Sobre la cama, ante todos los presentes, no quedó sino una masa líquida putrefacta, repugnante y detestable.